Avanzamos. Hoy tengo muy buenos días. Hoy nos corresponde trabajar la semana 7 con los estudiantes de física. El tema es momento de torsión. ¿Pero qué es eso? Bueno, cuando nosotros tenemos una palanca y giramos sobre un eje, sobre un punto de apoyo, se provoca ese torque. Es la propiedad para hacer girar este objeto. En este caso, el torque, la fuerza es perpendicular y el torque se provoca en esto. Este es el objeto que va a girar. Y el torque lo vamos a definir la fuerza por la distancia, o sea, qué distancia hay del eje de rotación hacia donde se está aplicando la fuerza. Nosotros podemos tener un ejemplo clásico de torque cuando pedaleamos en la bicicleta. ¿Por qué? Porque colocamos el pie en el pedal y ¿qué es lo que se hace? Se giran las llantas, o sea, hacemos que giren las llantas de atrás y al girar la de atrás, pues en automático gira la de adelante. Dice que si el pedal fuera el doble de largo se requeriría menor esfuerzo, o sea, es bien interesante que veamos esto. Cuando nosotros estamos haciendo el momento de torsión, va a ser la fuerza que aplicamos en el pie por la distancia que hay del eje de rotación hacia donde estamos aplicando esa fuerza. Y ojo, que la fuerza, debe ser perpendicular, es decir, a 90 grados del punto de giro. Aquí vamos a analizar cuándo va a haber un torque y el signo. El torque va a ser positivo cuando nosotros hagamos girar el objeto en contra del sentido de las manecillas del reloj, en contra del sentido de cómo se mueven las agujas de un reloj. A eso le llamamos en el sentido antihorario, o sea, hacia arriba. Nosotros de arriba a la izquierda vamos a decir que en este caso el torque va a tener un signo positivo. Cuando las agujas giren en sentido de las agujas del reloj, cuando el torque sea en sentido, cuando gire la pieza en el sentido de las agujas del reloj, el signo va a ser negativo. Dice que cuando la fuerza se aplica hacia el centro de giro, entonces no habrá rotación. Y aquí, si ustedes se ponen a empujar la puerta, ¿sí? Justo, por eso quiero que vean, hacia el centro de giro, jamás van a tener que la puerta no se va a mover para ningún lado porque están empujando hacia el centro de giro. Y en este caso, si aquí ponemos la fuerza, podemos poner un tractor que de todos modos esto no se va a mover, no va a girar, porque estamos aplicando la fuerza hacia el centro de giro. Y en este punto, el torque va a ser igual a 0. Lo tenemos acá representado, estamos con una barra y estamos empujando hacia el centro de giro, no vamos a hacer girar por nada esta barra. El momento de rotación es igual a 0. Por el contrario, si nosotros aplicamos la fuerza perpendicular al eje de rotación, sí vamos a hacer girar la puerta. Si nosotros ponemos la mano aquí pegadito a la bisagra, nos va a costar muchísimo y vamos a necesitar mucha fuerza para cerrar la puerta. En cambio, si la cerramos justo donde está la manecilla, un simple esfuerzo y vamos a lograr el torque. Recordemos que momento de torsión o torque es igual a la fuerza que se está aplicando por la distancia. La distancia al eje de rotación, en este caso es una pequeña distancia y en este otro caso donde se está aplicando la fuerza en este punto, la distancia es mucho mayor y es perpendicular al eje de rotación. Veamos acá en este caso, aquí está, vamos a aplicar la fuerza perpendicular al brazo, entonces vamos a producir, ustedes pueden poner sus dedos, sus 4 dedos que apuntan a donde está el sentido de la flecha y eso va a girar en un sentido positivo porque va a ser en contra de las manecillas de las agujas del reloj.
y aquí estoy marcando que son a 90 grados para que se provoque la torsión. Aquí tenemos nosotros el brazo, el objeto que queremos hacer girar, fuerza por distancia. En este caso hay un ángulo, en un ángulo se está aplicando la fuerza, no es exactamente a 90 grados, entonces vamos a aplicar esa fuerza por el seno del ángulo que se está formando. ¿De acuerdo? Aplicar una fuerza en un cuerpo, este tiende a realizar un momento de rotación. Si aplicamos la fuerza acá, como está la fuerza 1 hacia arriba, esto va a girar hacia arriba. Si aplicamos la fuerza que sale la fuerza de allá para acá, o que entra la fuerza de aquí para allá, no lo vamos a hacer girar, ¿de acuerdo? Y si aplicamos la fuerza hacia abajo, esta fuerza 2 rosada va a tener, el torque va a tener un signo negativo, porque si aplicamos la fuerza hacia abajo, esto va a girar en el sentido de las agujas del reloj y va a tener un signo negativo. La fuerza 1 va a girar en sentido positivo. ¿Por qué? Porque va en contra, esto va a girar en contra de las agujas del reloj. Aplicar una fuerza en un cuerpo, este tiende a realizar un momento de rotación. ¿Qué pasa? Aplicamos este hacia abajo, este hacia allá. En este caso, la sumatoria de fuerzas va a ser aquí, a 90 grados, en sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí vamos a hacer que gire nuestro objeto. Es muy importante que ustedes vean, en sentido antihorario, o sea, contra las agujas del reloj, el movimiento va a ser positivo. Entremos de una vez en materia. Tenemos un par de cilindros que están colocados en un eje de rotación. Al cilindro de radio más grande, de radio 1, se le aplica una fuerza hacia la derecha. Le llamamos la fuerza 1, tensión 1. Al cilindro 2 le vamos a aplicar una fuerza hacia abajo. Le vamos a llamar tensión 2. La distancia del eje de rotación a la fuerza 1 es radio 1, que es 1 metro, aquí está, y la distancia en la que se aplica la fuerza al eje de rotación de la tensión 2 es 0.5 metros. Me pregunta, ¿cuál es el momento de torsión? Y con esta tensión 1 y tensión 2 y a estas distancias, ¿de qué forma va a girar este cilindro? Entonces, se trata de girar, apliquemos la sumatoria de los momentos de torsión, es decir, cuál es la distancia y la tensión a la que están aplicados. Miremos en el caso de la fuerza 1. Si yo aplico una fuerza 1, esto va a girar hacia este sentido, es decir, va a venir en el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto, este momento de torsión va a ser negativo. La tensión 1 por el radio 1 negativo, más cuando yo aplique a la fuerza 2, la tensión 2, esto va a girar en sentido contrario a las agujas del reloj, va a ser positivo. ¿Cuál va a ser el momento? Pues ya solo me toca sustituir tensión 1, radio 1 con signo negativo, tensión 2 por radio 2 con signo positivo. Y finalmente me queda que es más 2.5 newtons metro. Es decir, ¿hacia dónde va a girar mis dos ejes? A ver quién me dice. Hacia la izquierda. Ese va a ser el resultado de la aplicación de estas dos tensiones a estos dos cilindros. Como tiene un signo positivo, quiere decir que va a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Si el cuerpo está en equilibrio, vamos a pensar acá que tenemos una tensión, un cuerpo que está suspendido, está colgando, hay una tensión y hay un peso. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0
El cuerpo está en reposo, el peso va a ser igual a la tensión. ¿Qué pasa si nuestro objeto está colocado sobre una superficie? En este caso, tendremos tanto fuerzas en X como fuerzas en Y. Las fuerzas en Y únicamente van a ser el peso y la fuerza normal. La sumatoria de fuerzas en X, las positivas, fuerza 1 y fuerza 2, y negativa la fuerza 3, y toda esta sumatoria me va a dar igual a 0. En este caso tengo un cuerpo que está suspendido. Ojo con esto, hay una tensión que lo está jalando acá y una fuerza que se está aplicando. Igual la sumatoria de fuerzas me va a dar igual que 0. Momento de torsión es fuerza por distancia. Aquí es igual a 0, acá es igual a 0 y acá va a ser la fuerza por la distancia. Y siempre en equilibrio quiere decir que la sumatoria de fuerzas va a ser siempre igual a 0. Tenemos acá un ejemplo. Este está muy bonito porque me dice que están sentados el papá y la hija. Como esto está en inglés, entonces me dice que esta es la masa del father. Father es padre. Y MD es la masa de la daughter, es la masa de la hija, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza está aplicada acá en sentido contrario a las agujas del reloj. El padre va a provocar un movimiento de torsión, un momento de torsión positivo, y la hija provocaría un momento de torsión negativo. Si la hija pesara más y este momento de torsión es más grande, entonces esto va a girar en sentido negativo. Quiero que veamos esto. Si estuvieran colocados a la misma distancia, definitivamente esto va a girar en sentido antihorario. No sé si lo logran percibir. ¿Por qué? Porque el papá pesa más y entonces se va a quedar del lado del papá. Pero si nosotros le damos mayor distancia al eje de rotación, vean, en vez de colocarlo a una distancia de él, le vamos a dar más distancia. Entonces ahí es donde ya se pone en juego el concepto de momento de torsión igual a fuerza por distancia. ¿Qué fuerza está ejerciendo la niña? La única fuerza va a ser su peso. El peso por la distancia. ¿Cuál es la distancia? L medios. ¿Cuál es la fuerza que está aplicando el papá? La masa del padre por la gravedad, que es el peso, ¿de acuerdo? Y la distancia D. Veamos entonces cómo se resuelve. El peso del padre es igual a la masa del padre por la gravedad, y el peso de la hija es masa de la hija por la gravedad. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la fuerza normal menos el peso que ejerce el padre, menos el peso que ejerce la hija, menos el peso del sistema. Entonces, fíjense bien, la fuerza normal va a ser igual a la sumatoria de estas tres fuerzas. Si vemos, tiene en común la gravedad, entonces sacamos de factor común la gravedad y nos queda que esta gravedad va a estar multiplicada por la masa del padre más la masa de la hija más la masa del sistema para que esté en equilibrio. El momento de torsión va a ser igual a la sumatoria de fuerzas por la distancia. ¿Cuál fuerza va a ser? Pues la tensión que ejerce cada uno, que es el peso, por la distancia a la que está aplicándose esa fuerza. Entonces dice, ¿dónde debe sentarse él para equilibrar el sistema? Si me dice que quiero equilibrar el sistema, quiere decir que va a estar igual a 0. Entonces, vamos a colocar el momento de torsión del padre va a ser la fuerza que él está ejerciendo por una distancia D. Como vemos, este hará un sentido positivo el momento de torsión. La hija provocará un sentido negativo
masa por gravedad, o sea, el peso de la hija por la distancia. ¿A qué distancia está sentada la niña? A L medios. Entonces, el momento de torsión que ejerce el padre menos el momento de torsión que ejerce la hija igual a 0. Despejemos entonces la distancia, porque eso es lo que me están preguntando, ¿dónde debo sentarlo a él? Entonces, la gravedad dividido gravedad se eliminan y entonces la distancia va a ser la masa de la hija dividido la masa del padre por la distancia donde está la niña, L medios, ¿de acuerdo? Y eso es la distancia en donde él deberá sentarse para que esté equilibrado el sistema. Al colocarle datos, pues ya podríamos resolverlo. Acá tenemos otro sistema en equilibrio. Dice, determine el momento de torsión. A esta barra, que puede girar hacia allá en sentido contrario o hacia la derecha en sentido hacia abajo. A ver, veamos la fuerza 1. Si la fuerza 1 fuera muy fuerte y pues lograra vencer, entonces la barra giraría hacia arriba y a la izquierda, por lo tanto en sentido contrario a las agujas del reloj. Así que sería un momento de torsión positivo. La fuerza 2 con este ángulo, sabemos que es por seno de ese ángulo, va a hacer girar igual hacia arriba y a la izquierda, me va a dar un momento positivo, se representa así. La fuerza 3 haría girar esto hacia abajo en sentido de las agujas del reloj, abajo, entonces sería el momento de torsión negativo. Determine el momento de torsión total. De manera que sumatoria de momentos va a ser igual a la fuerza que se aplica a cada fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3 a la distancia que se está aplicando. La fuerza 1, aquí tengo el dato, está aplicándose a 5 metros del centro de giro. La fuerza 2, aquí está, que son 30 newtons, se aplica a 5 más 5 a 10 metros. Y la fuerza 3, que es de 40 newtons, está aplicada a 5, 10, 15 metros. Hacemos sumatoria con este momento, que es el único negativo, y me queda que el momento resultante va a ser 320 newtons metro. La fuerza 3 es la más grande y la distancia a la que se está aplicando es más grande, entonces va a girar en sentido de las agujas del reloj, es decir, con sentido negativo, ¿de acuerdo? Con signo negativo. Y el centro de gravedad para cualquier objeto coincide con su centro geométrico. ¿Qué es eso? El centro de gravedad. Cuando nosotros, a ver, si alguien puede ponerse hacia abajo, voy a